El mar siempre ha guardado secretos que no aparecen en ningún mapa oficial. Entre páginas arrancadas de diarios náuticos y cartas confiscadas por las autoridades, circula una misma advertencia. La Tierra no termina en un horizonte infinito, sino en un borde vigilado por muros de hielo. Son voces que la historia oficial llama supersticiones, aunque cada puerto conserva un anciano dispuesto a jurar lo contrario. Tú caminas por un pasillo húmedo de archivo, oliendo a polvo y salitre. En las gavetas olvidadas de una biblioteca marítima encuentras un legajo envuelto en tela. Dentro hay un mapa amarillento con trazos que huyen hacia el sur, más allá de las rutas conocidas. Los márgenes están borrados a cuchillo, como si alguien hubiera querido arrancar el secreto de cuajo. Ese descubrimiento no te abandona. Te persigue en sueños, en el crujido de los barcos al atracar, en la espuma que golpea la orilla, hasta que comprendes que ya no es una curiosidad, es una llamada. Una expedición clandestina comienza a tomar forma, sin banderas oficiales, sin autorización. Solo el rumor de que al sur, donde los mares son interminables y el viento hiela la piel hasta quebrarla, se levanta el muro que divide el mundo verdadero del relato que nos contaron. Y tú decides zarpar. Las primeras huellas de la conspiración no aparecieron en boca de charlatanes, sino en manuscritos con sello académico. En una sala de archivos clausurada de la Universidad de Valparaíso, un custodio te mostró documentos que jamás deberían haber sobrevivido a las purgas de comienzos del siglo XIX. Eran cartas entre marinos que describían corrientes extrañas al sur del Cabo de Hornos, zonas donde la brújula giraba en círculos como si hubiera perdido todo norte. Uno de esos marinos, un tal capitán Ramírez, había dejado escrito: «El borde nos llama, más allá del hielo eterno. Nadie lo creerá, por eso guardo este mapa bajo mi piel». El custodio aseguraba que el cuerpo de Ramírez fue hallado con un tatuaje de coordenadas inexactas en el pecho, un código que jamás se logró descifrar. En los estantes superiores, cubiertos de polvo, encontraste atlas intervenidos. En ellos trazos de tinta negra tachaban zonas enteras del océano austral. Al calcar esas tachaduras, descubriste líneas ocultas que parecían señalar un arco en dirección a South Shetland. El rumor se repetía en otros puntos. En Lisboa, un cuaderno confiscado a un navegante portugués hablaba de aguas que se derraman al vacío. En Londres, una carta nunca enviada mencionaba que la Royal Navy había enterrado bitácoras enteras de expediciones condenadas. La versión oficial lo negaba todo. Los manuales de navegación, actualizados tras cada congreso internacional, insistían en que el sur no era más que un desierto de hielo compacto. Los profesores que intentaban discutirlo eran relegados, tachados de excéntricos, apartados de las cátedras. Aún así, las pruebas se multiplicaban. Y lo más inquietante era la repetición de un mismo símbolo en mapas de orígenes distintos. Un círculo atravesado por dos líneas verticales, siempre colocado en el margen más austral.
¿Era un simple garabato o la marca de quienes conocían la verdad? En tu cuaderno de notas copiaste cada fragmento, cada coordenada incompleta. Al unirlas, apareció una silueta, un corredor recto que se prolongaba hacia el sur, como una invitación. La precisión no era suficiente para navegar con certeza, pero sí para encender en ti la convicción de que había algo oculto. El paso siguiente fue buscar voces vivas que confirmaran aquellas sombras de papel. En los muelles de Valparaíso, un anciano marinero aceptó hablar a cambio de una botella de ron. Su voz temblaba al recordar. Allí abajo el mar no termina, se desploma. Yo lo vi, y por eso me arrancaron la lengua. Abrió la boca. Una cicatriz gruesa confirmaba la mutilación. Nadie había podido inventar una prueba tan cruel. Con cada relato, con cada trazo copiado a mano, la idea se volvió certeza. Había una conspiración para borrar del mundo las huellas del límite. Y como todo secreto prohibido, lo único que pedía era ser perseguido. Decidiste entonces que no bastaba con recopilar. Era necesario zarpar, formar tu propia tripulación. Un grupo dispuesto a arriesgar la cordura y la vida por atravesar el muro de hielo y ver qué había más allá. La historia oficial podía tachar, quemar o ridiculizar, pero no podía borrar el anhelo que ya ardía en tu pecho. No se arma una expedición hacia lo imposible con anuncios en el periódico ni discursos en una plaza. Se cuece en voz baja, entre tablones húmedos y juramentos a media luz, con la paciencia de quien sabe que cualquier ruido extra puede atraer ojos que no perdonan. Empezaste por lo indispensable, un barco que no llamara la atención y, sin embargo, fuese capaz de aguantar el peso de un secreto. El Calima, nombre heredado de otra vida, descansaba varado en un astillero secundario, con costillas cansadas y la cubierta marcada por tormentas que nadie recordaba. El Calafate, un hombre de dedos agrietados y mirada de perro golpeado, dijo que era un error invertir en ese cascarón. Tú le pediste silencio, le mostraste una bolsa con monedas y la primera de muchas cláusulas. Nada de preguntas, nada de visitas, nada de rumores. Trabajó de noche, rellenó las grietas con brea y cáñamo, reforzó cuadernas, cambió pernos ocultos bajo tablas nuevas, dejó el timón con un juego suave como una bisagra recién aceitada. Antes de terminar, escupió al suelo y murmuró que el sur no perdona. Asentiste. Precisamente por eso ibas. La tripulación no se reclutó con promesas heroicas. La mayoría aceptó por dinero, otros por despecho, unos pocos por hambre. Les ofreciste paga adelantada y la mitad restante al regresar. No todos tomaron la mano. Quien se quedaba debía respetar reglas tajantes. Silencio radial durante la mayor parte del trayecto, señales con lámpara cubiertas por viseras de lata, 3 destellos cortos para todo claro, 2 largos para alto inmediato. Prohibición absoluta de escribir cartas desde puerto. Para los más jóvenes, pareció un juego de espías.
Para los viejos, un mal augurio. El inventario creció con los días, una lista que parecía no terminar jamás. Harina, galleta, café, carne salada, barriles de agua que se recambiarían con lluvia, aceite para lámparas, velas de repuesto, carbón para el fogón. Pero lo que verdaderamente distinguía esta travesía eran los instrumentos. Compraste un compás y un sextant pulidos como quirófanos. Un cronómetro cuya caja de madera había pertenecido, dijo el anticuario, a un capitán que nunca volvió. Sumaste un clinómetro para medir inclinaciones de cubierta y un juego de termómetros protegidos en baños de alcohol, por si el mercurio se quebraba con el frío. Un aneroide engrasado se convirtió en fetiche de la tripulación. Ver la aguja moverse daba la ilusión de controlar lo que ninguna mano controla. Los mapas fueron la herida abierta. Los oficiales, limpios y recientes, repetían la misma llanura helada. Los antiguos, con papeles quebradizos, traían manchas de sal y anotaciones al margen. Aprendiste a superponerlos sobre una mesa de luz improvisada, un candil bajo un cristal, dos piedras para sujetar. Las tachaduras negras calcadas con paciencia revelaban líneas fantasma. Allí insertaste las coordenadas tatuadas de Ramírez, los símbolos duplicados en atlas ajenos, las flechas torpes de un cuaderno robado en Lisboa. Ningún trazo ofrecía certeza. Todos, en cambio, abrían un corredor hacia el sur absoluto. El financiador apareció cuando ya estabas comprometido más allá del sentido. No vino con escolta ni con galones en los hombros. Cruzó la taberna lateral del puerto, con una capa de lana impecable y un sombrero sin adornos. Te pidió una mesa apartada, dejó sobre la madera un cuaderno encuadernado en piel y un sobre con oro. No pregunte de dónde, dijo con acento educado. Pregunte si basta. Lo abriste en silencio. Suficientes monedas para completar reparaciones, abastecer la bodega y sobornar al último guardamuelle. El cuaderno, que olía a aceite y lavanda, no era una bitácora, era un compendio de fragmentos. Croquis del muro de hielo visto desde abajo, perímetros con flechas que parecían indicar vientos dominantes, una carta suelta con un sello de cera roto y 3 palabras garabateadas: South Shetland, Bridge, Hush. ¿Por qué ayudarme?, preguntaste. Porque vi lo que usted quiere ver, respondió, y porque fui cobarde. A veces, cuando uno no cruza el umbral, paga a otros para que lo crucen. No supiste si creerle. Te permitió copiar algunas páginas para no tentar a los ladrones, y guardó el cuaderno como quien atesora una reliquia. Antes de irse, dejó otra instrucción: pintar de nuevo el nombre del barco, invertir letras, cambiar la matrícula. Los hombres que vigilan los bordes no se fijan solo en el mar. Esa misma noche, en el muelle, cambiaste el Calima por Alcima, un anagrama torpe pintado con pincel gordo. 2 marineros rieron. Mala suerte renombrar en vísperas. Tú ordenaste que callaran. Colgaste en el sollado una hoja con rutas en dientes de sierra. Avanzar,
desviarse, volver a avanzar, no por capricho, sino para cansar a quien siguiera la estela. Los vigías practicarían turnos cortos, ojos en la niebla, oídos en los chasquidos que preceden al hielo. El último en subir a bordo fue quien más temías necesitar. Un médico joven que hablaba poco y observaba mucho. Traía una caja de instrumentos envueltos en paños, viales de tinturas contra el mareo y alfileres para suturas que parecían delicados como alas. Tras un breve examen al pasamanos, dijo que la madera olería a moho durante semanas y que el frío haría estragos en los pulmones. Nadie lo contradijo. Le pediste otra caja, una estanca para la bitácora. Te miró con una pregunta que no formuló y asintió. Al cierre, su caligrafía dejó una etiqueta en la tapa. Si cae al agua, no abrir, secar al sol. La víspera de zarpar, el puerto se volvió un rumor de herrumbres y despedidas. Alguien colocó furtivamente un paquete bajo la amarra de proa. Dentro, 2 bengalas de señal verde y una nota con un dibujo burdo de una calavera. No había palabras. Lo interpretaste como una broma pesada, hasta que un marinero te tomó del codo. «Capitán, eso es aviso. Aquí ya lo saben». No preguntaste quiénes. Ordenaste que cargaran las bengalas igualmente. Mejor tener lo que tal vez hiciera falta. El amanecer trajo un cielo de lata y un viento bajo que olía a agua podrida. El guardamuelle anotó el zarpe sin levantar la vista, como si le hubieran ordenado no ver. 2 hombres del muelle vecino contaron los barriles con más atención de la debida. La tripulación hizo velas con una mezcla de rito y urgencia. Cuando el Alcima se apartó del muelle, una gaviota se posó en la verga mayor y lanzó un chillido que se clavó en la cabeza de todos, quizá porque alguien decidió que aquello era un mal presagio y lo dijo en voz alta. Durante los primeros días, la disciplina fue un salvavidas. El oficial de derrota cantó los rumbos con una voz sin música. El timonel obedeció como una máquina. Los vigías apuntaron al sur con ojos ardidos por la sal. Ensayaste el silencio radial hasta que dejó de ser ensayo. 3 destellos cortos por la noche significaban que nada se movía fuera de lugar. 2 largos que algo no encajaba. El mar respondía con su propia semiótica. Corrientes cruzadas, algas de color óxido, peces que subían a la superficie y morían sin violencia, como si el agua, por un segundo, hubiese olvidado ser agua. Te obligaste a escribir al caer la tarde, no por romanticismo, sino por método. Sin registro, el miedo inventa sus propios monstruos. La bitácora se volvió un territorio más seguro que la cubierta. Apuntaste cada desviación, cada microseñal del barómetro, cada latigazo de viento capaz de desnucar a un hombre distraído. El médico añadió una columna de observaciones. Pieles agrietadas, tos seca, fiebre nocturna en 2 marineros. Anotó también algo que sólo después cobraría importancia. Sueños agudos al tercer día, temas repetidos, caída, borde, música metálica. A medida que el sur se abría como una herida,
comenzaste a sentir la mirada de algo que no podías nombrar. No era superstición, te dijiste. Era la suma de demasiadas coincidencias. El paquete anónimo, el guardamuelle que no miró, las rutas tachadas en los atlas, la exactitud irritante del financista. Y, sin embargo, cada vez que asomaba la idea de dar media vuelta, recordabas las cartas incautadas, la lengua arrancada del viejo del muelle, el tatuaje en el pecho de Ramírez. Hay verdades que no admiten regreso. O se las mira a los ojos, o se pasa el resto de la vida huyendo de su silueta. La noche antes de cruzar la isóbara que te habías fijado como no retorno, subiste solo a proa. El mar era una plancha oscura con pliegues mínimos, el viento, una flauta que aprendía una canción nueva. Llevabas en el bolsillo el papelito con 3 palabras del cuaderno del financiador. South Shetland, Bridge, Hush. Las tocaste como si el tacto pudiera traducirlas. En el cielo no había estrellas. En su lugar, una claridad difusa que parecía venir desde abajo, como si la propia agua respirara luz. Regresaste a la cabina y cerraste la bitácora. En la tapa, con mano obstinada, escribiste lo que sabías desde el primer día y que ahora, por fin, aceptabas. Zarpamos no para demostrar que el mundo miente, sino para dejar de mentirnos a nosotros mismos. Al alba, darías la orden de proa al sur, en dientes de sierra, sin radio, con lámparas veladas. Detrás quedarían los muelles y sus rumores. Delante, un corredor dibujado por fantasmas de tinta. Entre ambos, tu decisión convertida en ruta. Y esa clase de ruta, lo sabías, nunca vuelve siendo la misma. ¿Quién lo hace? El océano, cuando decide no tener fin, se convierte en un espejo cansado. Días enteros con el mismo horizonte, las mismas olas doblándose sobre sí mismas, el mismo canto metálico del viento atravesando jarcias. El Alcima avanzaba con pasos de animal viejo, y cada tablón crujía como si guardara un secreto. Los primeros en quebrarse fueron los relojes internos de los hombres. Perdieron noción del tiempo. El médico anotaba: insomnio intermitente, sueños recurrentes de caída. Un vigía juró haber visto una bandada de aves rojas que no aparecían en ningún catálogo. Nadie se atrevió a corregirlo. El miedo compartido es menos miedo. Las brújulas empezaron a comportarse como insectos atrapados en un frasco. La aguja giraba en círculos, se detenía, luego apuntaba al este cuando el sol se alzaba en el oeste. El cronómetro parecía rezagarse, aunque al compararlo con las notas, todo cuadraba. Eran los cuerpos, no los instrumentos, los que ya no confiaban en la linealidad. Fue al 10º día cuando el mar cambió de voz. Una calma sospechosa apagó la espuma y el cielo se puso gris como un párpado. En esa quietud surgieron velas oscuras en el horizonte. El grito de un vigía fue la sentencia. «¡Barcos a babor! ¡Cerrando rápido!». Eran 3 naves pequeñas, ágiles, con banderas de calavera bordadas a prisa. Parecían piratas, pero demasiado bien organizados. Se acercaron en formación,
disparando bengalas verdes que caían como estrellas muertas sobre el agua. El estruendo de los primeros cañonazos astilló la borda de la alcima. La cubierta se volvió un teatro de pólvora. Humo, disparos secos, hombres gritando, sangre mezclada con la lluvia salada que comenzaba a caer. Algunos marineros pelearon con ganchos y cuchillos, otros retrocedieron hasta el sollado. Tú, con la bitácora bajo el brazo, viste cómo una bengala atravesaba la vela mayor y la encendía como un cirio grotesco. Y entonces, como si el destino hubiera intervenido, llegó la tormenta. Un rugido bajo el mar anunció la tempestad. Olas de 10 metros que golpearon con furia ciega, relámpagos que hicieron vibrar los mástiles. El viento desgarró las velas enemigas, los cascos chocaron y se separaron. En segundos, el combate se convirtió en supervivencia. Cada barco luchaba no contra el otro, sino contra el cielo. Horas después, en una calma sucia, solo el Alcima seguía a flote. 2 marineros heridos, un mástil quebrado, velas reducidas a jirones. Sobre la cubierta mojada, un objeto metálico brillaba entre astillas y sangre. Lo recogiste, una insignia con número de serie grabado, aún unida a un pedazo de galón empapado. No era de pirata, era militar. El médico lo examinó bajo la luz temblorosa de una lámpara. Nadie habló, hasta que un marinero masculló lo que todos pensaban. Nos atacaron disfrazados. Querían que pareciera un asalto de bandidos. El silencio fue más frío que la tormenta. Esa insignia no era un trozo cualquiera. Era la prueba de que alguien, desde instituciones invisibles, quería impedir que llegaran al muro de hielo. ¿Por qué disfrazar soldados de piratas? ¿Qué había al sur que merecía tanto secreto? Guardaste la insignia dentro de la bitácora, no como trofeo, sino como condena. La travesía no solo era contra el mar, sino contra un poder que decidía qué verdades podían contarse. Esa noche, mientras los hombres remendaban la vela con manos temblorosas, una certeza recorrió la cubierta. Ya no había retorno posible, porque si la tormenta los había salvado de la emboscada, era para empujarlos aún más hacia el fin del mundo. El aire cambió antes que el horizonte. No fue un frío súbito, sino un descenso gradual que mordía los pulmones con cada inhalación. La tripulación lo notó al unísono. Las barbas se cubrían de escarcha en cuestión de horas. Las cuerdas se volvían rígidas y quebradizas. El agua almacenada en cubos amanecía con una piel de hielo en la superficie. El Alcima avanzaba como un animal exhausto, arrastrando su sombra en un mar cada vez más denso, como si las olas mismas se hubieran vuelto plomo. El vigía de proa fue el primero en gritar. En el límite brumoso del horizonte apareció una mancha blanca que no cambiaba de forma, por más que el barco avanzara. Horas después, esa mancha se transformó en una línea. Días más tarde, la línea reveló su naturaleza. No era nube, ni reflejo, ni cordillera aislada. Era una muralla colosal
que se alzaba como un continente vertical. El muro de hielo no tenía comparación con ninguna montaña conocida. Se elevaba recto, sin inclinaciones, un paredón blanco y azul que atrapaba la luz del sol y la devolvía en destellos que cegaban. Las aves que acompañaban al barco desde el norte desaparecieron de golpe, como si la muralla fuera frontera no solo para los hombres, sino también para la vida. Los marineros callaron. Algunos se santiguaron, otros tocaron amuletos escondidos en los bolsillos. Nadie se atrevió a pronunciar la palabra fin. Tú abriste la bitácora y escribiste con letras temblorosas: la muralla está aquí. No es ficción, no es metáfora. Durante 3 días bordearon la pared interminable. No había interrupciones, ni grietas, ni playas donde atracar. Era como un anillo perfecto, cercando al mundo conocido. El aneroide marcaba presiones inusuales. El compás giraba sin control. El sextant no encontraba puntos de referencia válidos. Cada instrumento parecía rebelarse contra el lugar. El médico sugirió medir la altura de la muralla con ángulos de sombra. El cálculo lo dejó sin palabras. Más de 4000 metros verticales. Más alto que cualquier cordillera registrada en Atlas. ¿Cómo podía no figurar en los mapas? ¿Cuántos siglos de silencio se necesitaron para borrar semejante coloso de la memoria colectiva? En la 4ª noche, cuando el viento golpeaba con un rugido de órgano, el vigía divisó una irregularidad. Un corte oscuro en la blancura infinita. Ordenaste virar el Alcima hacia allí. Al acercarse, comprendieron que no era una grieta natural. Se trataba de una hendidura estrecha, apenas lo suficiente para permitir el paso de un barco pequeño. 2 témpanos a los lados parecían columnas vigilantes, como si custodiaran un portal. El debate estalló en cubierta. Algunos marineros exigieron regresar, otros imploraron no tentar a los dioses del hielo. Un contramaestre gritó que la tormenta que los había salvado del falso ataque pirata era señal de que el viaje debía detenerse aquí. Tú no los escuchaste. Tus ojos estaban fijos en la brecha y en la certeza de que esa era la razón de cada mapa mutilado, de cada carta confiscada, de cada hombre desaparecido en el sur. La decisión fue tuya. Ordenaste preparar las velas menores, asegurar la bitácora en la caja estanca y atar con cuerdas las provisiones. Nadie protestó más. A veces, la autoridad no se sostiene en gritos, sino en silencios pesados. Mientras el Alcima se deslizaba hacia la grieta, un estruendo profundo retumbó en el hielo, como si la muralla misma respirara. Los marineros se aferraron a sogas, algunos murmuraban oraciones entre dientes. Tú, con los dedos helados, abriste la insignia militar recogida tras la tormenta. La luz de la lámpara reveló su número de serie. Lo copiaste en la bitácora con un pensamiento inquietante. Ellos sabían de esta entrada. La brecha los engulló. La claridad del sol se apagó al instante, sustituida por un resplandor azulado que venía de dentro del hielo. El aire se volvió denso, pesado, cargado de un eco extraño,
como si miles de voces dormidas susurraran a la vez. Habían cruzado el umbral. Delante no había certeza alguna, solo un corredor helado que parecía interminable. El muro, lejos de ser frontera, se revelaba como guardián de un secreto aún mayor, y el Alcima, con sus velas desgarradas y una tripulación medio rota, se adentró en ese silencio azul que ningún mapa había osado dibujar. El corredor de hielo no era solo un pasaje. Tenía la arquitectura sorda de una catedral enterrada. La luz azul parecía emitirse desde la propia pared, como si el frío fuese una lámpara mineral. Avanzaron a vela mínima y con remos de respeto, temiendo que cualquier ruido provocara una fractura. El médico notó primero lo imposible. El aliento de todos formaba vaho que no ascendía. Las nubecillas de vapor quedaban suspendidas, flotando a la altura de los ojos antes de difuminarse como polvo fino. Lo escribió en su libreta con dedos dormidos. Anomalía de convección. El aire no sube. Sensación de densidad oblicua. A los 100 metros, el hielo cambió de textura. Dejó de ser un muro compacto para volverse translúcido en capas, como hojas de pergamino superpuestas. Tras esas hojas se adivinaban sombras geométricas, líneas rectas que ningún capricho natural dibuja. Ordenaste fondear a pulso y acercarte con 2 hombres y una lámpara. La superficie, pulida como vidrio, devolvía reflejos profundos. Entre 2 capas, a la altura del pecho, apareció el primer signo. Un círculo atravesado por 2 líneas verticales, el mismo que habías visto repetido en mapas de orígenes distintos. Allí estaba, no como anotación humana, sino tallado desde adentro, como si el hielo hubiera crecido alrededor de la marca. Golpearon con la culata de un remo, y el eco respondió con una vibración grave que recorrió el corredor. Luego el acceso, un dintel bajo, apenas un boquete oval en la pared de babor, oculto por una lengua de hielo esmerilado. Lo ensanchaste con golpes medidos, y al desprenderse, la lengua dejó ver un túnel de pared pétrea, no helada. La lámpara reveló una textura de roca porosa, casi basáltica, con motivos grabados. Espirales interrumpidas por triángulos, constelaciones invertidas, siluetas de olas dibujadas hacia abajo, como si el mar cayese en vertical. Entraron agachados. El túnel daba a una cámara baja. El silencio no era silencio. Había un zumbido leve, continuo, como si muy lejos, detrás de todas las paredes, algo estuviera funcionando sin pausa desde hacía siglos. Los marineros se quedaron atrás, pegados al umbral. Tú avanzaste con el médico. Las paredes de la cámara mostraban, en bajo relieve, una secuencia que parecía narración. Primero, un plano horizontal con barcos al borde. Después, una muralla. Luego, flechas apuntando hacia una negrura. Y al final, figuras humanas con brazos extendidos, formando una barrera. Bajo la última escena había líneas que semejaban escritura,
pero ninguna lengua conocida. El médico intentó copiar caracteres con trazos torpes. La mano le temblaba no por frío, sino por la sensación de estar profanando. En el centro, sobre pedestales de roca, descansaban 3 objetos. El primero, una placa translúcida, dura como cuarzo, flexible como cuero mojado. La lámpara la atravesó revelando signos incrustados en su espesor, no escritos en la superficie. Al moverla, los signos cambiaban su orden, como si dependieran del ángulo de la luz. El segundo, una esfera opaca del tamaño de un puño, con un ecuador marcado por puntos diminutos. La tocaste, estaba tibia. El tercero, un bastidor con agujas metálicas suspendidas, como un móvil inmóvil. Bastó aproximar la mano para que las agujas se inclinaran todas hacia el mismo punto, el suelo, pero no verticalmente. Se iban un poco hacia proa, como si la abajo del lugar estuviera desplazado. El médico comprendió primero. No se trataba de reliquias, sino de instrumentos. Se arrodilló junto al bastidor y sacó el clinómetro. Midió la inclinación del piso. 2 grados apenas, pero constantes hacia el interior del corredor. A la vez, el aneroide marcaba una presión que no correspondía a la altura ni al clima. Anotó con la respiración corta. Campo gravitacional con componente horizontal. Microvariaciones rítmicas. Posible maquinaria o fenómeno detrás del hielo. La esfera respondió al contacto con la placa. La tibieza subió. Los puntos del ecuador parpadearon. El médico, excitado, acercó su termómetro. La temperatura local ascendió 2 grados en menos de 1 minuto, mientras el resto de la cámara seguía helada. Fue entonces cuando la placa, sostenida a contraluz, dejó de mostrar signos caóticos y organizó por fin una secuencia estable. No era texto lineal, pero sí un patrón. Círculos concéntricos que se abrían hacia un borde, flechas orientadas hacia afuera y una banda con símbolos repetidos que se enfrentaban, formando una línea de contención. «Guardianes», dijo alguien detrás, sin atreverse a entrar del todo. «Los guardianes del límite». Recordaste el manuscrito mencionado en el cuaderno del financiador. Guardianes del límite. Allí, en la roca, la idea tomaba cuerpo. No eran santos ni monstruos. Eran un oficio, una función. No quedaba claro si humanos o no, si de ahora o de antes. Señalaban más que vigilaban. Señalaban el lugar donde debía terminarse. La cámara tenía otra salida, más estrecha. Un hilo de aire la delataba. A rastras cruzaste con el médico. El zumbido se volvió más definido, casi un latido. La nueva sala era aún menor y no tenía relieves. Tenía estanterías de piedra, hechas de la misma roca. Sobre ellas, láminas del material translúcido, apiladas con cuidado. Tomaste una, la acercaste a la lámpara, y los signos basculantes de antes, ahora, coincidirían en combinaciones repetidas. No podías leer, pero podías medir.
Cada lámina traía, en un costado, una serie de marcas idénticas a las de un sextant. Al compararlas con tus anotaciones, comprendiste la audacia. Eran cartas, no de estrellas, sino de corrientes y zonas de caída. Una cartografía de fuerzas, no de lugares. Volviste a la alcima, con 2 láminas y la esfera. Nadie protestó. Todos veían que, aunque no entendieras, lo que llevabas valía más que el barco entero. En cubierta, hiciste lo único que sabías hacer: medir. La aguja del bastidor se alineó con la proa. El clinómetro confirmó la inclinación persistente. El aneroide osciló en pasos minúsculos. Diste órdenes sin levantar la voz. Cuerdas aliviadas, peso hacia popa, velas como dedos. El alcima, obediente y tembloroso, se dejó llevar por un flujo que no estaba en ningún manual. La bitácora devoró páginas. Dibujaste a mano el patrón de la lámina. Círculos que indicaban intensidades, flechas que prevenían. Anotaste un término que no sabías si era tuyo o de la cámara. Umbral de derrame. El médico añadió una columna nueva. Sueños colectivos. A partir de la cámara, toda la tripulación refiere música subacuática, notas largas, repetidas, que coinciden con fluctuaciones del aneroide. Nadie quería dormir, pero el sueño caía sobre ustedes como la escarcha, y todos soñaban el mismo borde. El hallazgo trajo consigo una certeza amarga. No estabais los primeros. En la pared exterior de la brecha, por la banda de estribor, había marcas de hierro, improntas de escalas, señales de anclaje en roca. Allí habían amarrado otros. Allí habían extraído, tal vez, láminas como las que ahora reposaban en la mesa de cartas. Allí habían desaparecido. Te acordaste de la insignia militar, la desenterraste de la bitácora y la pusiste junto a la esfera. La luz de la lámpara sacó brillo al número de serie. El médico lo calcó con carbón sobre papel. Te escuchaste decir en voz baja, con una seguridad que no sabías de dónde venía: ellos no custodian, controlan el acceso. La diferencia era mortal. Guardianes podían ser un mito funcional, controladores una política activa. Las bengalas verdes, las banderas de calavera, la tormenta que salvó sin piedad. Tal vez todo encajaba en una coreografía en la que ustedes eran fichas que avanzaban a pesar de las manos que las reubicaban. Aún así, nadie propuso volver. No después de ver la lámina ordenar lo que el cuerpo sentía como caos. Decidiste que el secreto no estaba en los símbolos, sino en el uso. Navegar por una tabla de fuerzas como se navega por una carta de vientos. Lo mínimo para un paso más. Antes de reanudar marcha, regresaste solo a la cámara. Tenías una deuda con las paredes. Apoyaste la palma sobre el bajo relieve del mar derramándose. El zumbido pareció subir un tono, apenas, como una respuesta. No pediste permiso. No lo había. Solo te inclinaste y con un cuchillo grabaste un signo pobre, humano,
al pie de toda aquella exactitud. Un triángulo sobre un trazo. La marca con la que en tus cuadernos señalabas punto de decisión. Era lo único que podías dejar, una confesión en piedra. Estábamos aquí y seguimos. Al volver, la tripulación ya había encendido el fogón. El médico distribuyó tazas de caldo y dictó nuevas consignas. Guantes secos, respiración por la nariz, rotar cada 20 minutos a proa para evitar hipotermias. Pequeñas victorias de superficie para un abismo de fondo. Navegaron de nuevo dentro del muro, siguiendo la inclinación que la lámina sugería evitar, y que tú, por terquedad o por destino, elegiste acompañar. La proa entró en una zona donde el agua parecía moverse sin moverse. Espejos superpuestos, líneas de tensión. El Alcima vibró como cuerda. La esfera del tamaño de un puño se calentó apenas. Los puntos del ecuador titilaron y, de algún modo que nadie entendió, el barco se estabilizó en un carril invisible. Nadie habló. Nadie quiso llamar a esa sensación por su nombre. La pared de hielo se alejaba, ya no lateral, sino detrás. Delante, una oscuridad sin color esperaba con los brazos abiertos, y el zumbido de fondo, máquina, viento o garganta de mundo, marcaba el compás de un descenso. La última línea que escribiste antes de cerrar la bitácora aquella noche fue simple, seca, como el borde de una mesa. El secreto no estaba en el muro, sino en lo que permite. Y el Alcima continuó, pequeño y decidido, hacia el lugar donde las cartas no sirven y la gravedad aprende otra gramática. El silencio del corredor helado quedó atrás como un sueño febril. Al salir de la grieta, el mar ya no era mar. A simple vista parecía líquido, sí, pero con la densidad de un espejo roto. Las olas no rompían. Se plegaban sobre sí mismas, deslizándose en ángulos imposibles. La brújula, derrotada, giraba sin descanso. El aneroide subía y bajaba, como un corazón con taquicardia. La tripulación entera se aferraba a la borda, temiendo que el barco mismo se deshiciera en ese nuevo orden. El Alcima avanzaba con una gravedad torcida. Los pasos de los marineros eran torpes. Unos sentían el peso multiplicado, otros la ligereza absurda de un salto lunar. El médico lo describió con calma desesperada en su libreta. Gravedad inclinada, efecto vectorial horizontal, mareo extremo. Y sin embargo, pese a la confusión, el barco parecía avanzar por un carril invisible, como si alguien lo guiara. La oscuridad era total. El sol quedaba atrás, reducido a un recuerdo amarillo. Delante, un cielo que no era cielo, un vacío opaco, sin estrellas, sin luna. Algunos juraron que el tiempo se detenía allí. Minutos que parecían horas, horas que se evaporaban en segundos. El cronómetro marcaba 18 meos, luego 14:37, después volvía a 17:12. Era imposible saber cuánto llevaban navegando. En la tercera noche,
Un vigía gritó. No había horizonte. El agua misma se derramaba hacia abajo, como una catarata sin ruido, como si todo el océano del mundo se inclinara hacia un borde. La visión era insoportable. La línea de agua caía al vacío, sin espuma, sin choque. Una caída perfecta hacia la nada. El pánico estalló. 2 marineros intentaron arriar los botes, otros rezaban, otros gritaban que había que dar media vuelta. Tú sabías que no era posible. Los instrumentos, la corriente, incluso la esfera translúcida hallada en la cámara, todo indicaba que el curso era único. Volver sería hundirse. Avanzar era la única forma de sobrevivir. Fue entonces cuando la radio, que llevaban mudas semanas, escupió un chisporroteo. Voces metálicas, cortadas en inglés. «Recover or sink. Recover or sink». El médico te miró con horror. No eran interferencias del mar, era un código militar. El mismo número de serie grabado en la insignia apareció repetido entre zumbidos. Estaban siendo rastreados. El barco tembló como un animal enfermo al acercarse a la grieta del mundo. El agua se deslizaba en ángulo y los cuerpos ya no obedecían a la vertical. Algunos flotaban medio metro sobre la cubierta, otros caían de rodillas con un peso insoportable. La esfera en tus manos ardía. Los puntos del ecuador parpadeaban como si marcaran una cuenta atrás. El médico gritó: «La bitácora, protégela. Es lo único que quedará». La aseguraste dentro de la caja estanca, atada con cabos. Si todo se perdía, esa caja sería lanzada al mar como testigo. La proa del Alcima alcanzó el borde. El océano, dócil durante siglos, se inclinaba hacia la nada, y el barco, pequeño y obstinado, se deslizó con él. En el instante final, mientras todo se volcaba hacia abajo, escuchaste un rumor como de miles de voces superpuestas, una letanía grave y metálica. Tal vez eran los guardianes. Tal vez era solo el eco del mundo quebrándose. Después, silencio. Nadie volvió a ver al Alcima. Solo una caja de madera húmeda, hallada meses más tarde en costas lejanas, con páginas hinchadas por el agua. Lo escrito en la última línea era apenas legible, pero bastaba para helar la sangre. Hemos pasado el límite. La tierra termina. Dicen que el mar devora todo, pero a veces escupe fragmentos que no sabe digerir. La caja de madera, ennegrecida por la sal y con clavos corroídos, apareció meses después en una playa del Atlántico Sur. Un pescador la encontró enredada en algas y al abrirla descubrió un cuaderno hinchado con páginas que olían a hierro y humedad. La mayoría del texto era ilegible, salvo las últimas líneas que sobrevivieron como un susurro. Hemos pasado el límite. La tierra termina. El hallazgo fue sofocado con rapidez. Autoridades marítimas requisaron la caja y el cuaderno, declarando que eran fraudes de aficionados. El pescador desapareció de su aldea. Unos dijeron que emigró, otros que lo silenciaron. Nada quedó en los periódicos, salvo una breve nota tachada de superstición. Sin embargo, el rumor viajó más lejos que el objeto.
En tabernas portuarias, entre capitanes jubilados, comenzó a circular la historia del Alcima y su travesía hacia el borde. Algunos juraban que habían visto luces extrañas en el sur. Otros hablaban de señales de radio interceptadas con voces militares que nunca debieron transmitirse. Nadie podía probar nada, pero nadie lograba olvidar. El mar conserva sus secretos con obstinación, y quizá esa sea su verdadera esencia. Recordarnos que la certeza es un lujo y que el mundo aún guarda rincones donde la geografía oficial se derrumba. Tal vez el muro de hielo sea solo una metáfora, tal vez no. Lo cierto es que entre las páginas arrugadas de aquel cuaderno quedó sembrada la duda, y a veces una duda basta para abrir un océano entero, porque si un barco pequeño logró ver lo que no debía, ¿qué queda del mapa que juramos completo? El horizonte, después de todo, nunca deja de moverse.